Bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a la CDP por invitarme. Yo encantado de volver siempre a Jerez. Y bueno, me confieso que estoy un poco intimidado por el marco, por quien me invita, por quien me ha precedido y por quien me acompaña. Pero bueno, dado que han cometido la temeridad de invitarme, intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, esta mesa redonda, que la idea era que versara sobre un capítulo, el cuarto, de Ortodoxia, la ética en el país de los elfos, voy a intentar aproximarme a él, al capítulo y especialmente a la doctrina del goce condicional, que es uno de los conceptos que a mí me parece más interesante de los que contiene el capítulo. Pero empezaré diciendo que quizás lo que más me interesa a mí o lo que más me sorprende de la apología de Chesterton es que es muy contundente, es decir, no se limita como otros tantos a cularse, con perdón, en las cuerdas y a conceder esto con la esperanza de salvar aquello, cosa que así nunca se consigue, sino que en realidad en su posición es siempre muy ofensivo, es casi descarado. Parece que, es decir, ¿cuál es la cosa que más molesta? ¿Qué es lo más indefendible, por ejemplo, del catolicismo? ¿Tal? Pues bien, resulta que eso es fundamental y lo voy a argumentar y lo voy a hacer brillantemente. Entonces es una de las cosas que más me interesa y especialmente en el relativo a lo que yo vengo aquí a hablar hoy, que es el asunto del límite. En un principio, la idea de que estemos limitados, de que estemos constreñidos, de la prohibición, como luego veremos, es algo difícil de defender, ¿no? Es algo quizás engorroso que a la hora de hablar con alguien que reivindica justo lo contrario, pues parece que tendríamos las de perder, salvo que seas Chesterton, que entonces tienes todas las de ganar. Además, es curioso porque muchas veces en su estilo da la sensación de que es tan brillante, de que su método y sus paradojas son tan infalibles, que en realidad podría defender una postura como podría defender la contraria. Nos alegramos porque está de nuestro lado, pero tienes esa ligera sospecha de que él es tan brillante que si quisiera defender la posición opuesta, también lo lograría con bastante eficacia. Pero en el caso del límite, no es solo su brillantez lo que respalda su argumentación y su defensa del mismo, sino que en realidad hunde sus raíces muy profundas, tan profundas que llegan hasta el Génesis. Y perdonadme que me vaya tan atrás, sobre todo cuando tampoco tengo mucho tiempo para intervenir, pero yo creo que es fundamental. Pensemos en el Génesis, en la creación del mundo, en el primer capítulo. Una cosa curiosa de la que tenemos que partir es que para los antiguos, pensar la nada, como la concebimos hoy día, era bastante impensable. Es decir, la idea que de la nada saliera algo, y no solo algo, sino la cantidad de cosas que pueblan la realidad desde entonces, era inconcebible. Por tanto, esta idea que nosotros manejamos del vacío, de la nada, es posterior. Un amigo, Paco Soler, que está estudiando estos asuntos, me dice que aunque el concepto ya estaba en Parménides, en realidad se lo debemos en buena medida a San Agustín y sus confesiones. Pero en definitiva, como os decía, los antiguos no concebían esto. Por tanto, ¿qué había antes del cosmos? ¿Qué había antes de la creación? Pues lo que había era lo indistinto, un revoltijo indiferenciado de muchísimas cosas. Y así lo leemos, por ejemplo, en el Génesis, que dice, la tierra, antes de nada, era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Entonces no se trata de que no hubiera nada, ya había algo, pero ese algo estaba hecho en una especie de masa indistinta en el que todavía no se había limitado. Entonces interviene Dios. ¿Y cómo lo hace? En un acto de creación que dura 6 días y que podemos dividir en 2 triduos, porque en el séptimo descansó, ¿no? Entonces, en el segundo triduo, es decir, en el cuarto, quinto y sexto día, se dedica a poblar la realidad con los seres vivientes, que si los animales, las plantas y, por supuesto, el ser humano. Pero lo interesante, al menos para lo que nos ocupa, es lo que hace en el primer triduo, en los primeros 3 días. Y es que en ese primer gesto demiúrgico no es netamente creador en el sentido que lo podemos entender ahora, sino que se dedica a la separación, a establecer límites. Ese es el primer y primigenio acto creador. Pensemos, por ejemplo, en el primer día. Cita, dice, vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad.
¿Veis? Entonces se trata de diferenciarlas. Aquí la luz, con sus características, y aquí la oscuridad, y con una frontera delimitada entre los dos. Porque eso es, en definitiva, lo que significa límite, que viene de limes, frontera. El segundo día, e hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Otra vez estamos delimitando. Y en el tercero dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue, y separamos lo que es húmedo de lo que es seco. Además, esta idea de que la primera intervención divina para la creación es la delimitación, es decir, diferenciar las cosas, no solo es de la tradición judeocristiana. Por ejemplo, la vemos en las Metamorfosis de Ovidio. En el primer capítulo leemos lo siguiente, y fijaros la coincidencia. Dice: antes del mar, de la tierra y del cielo que todo lo cubre, la naturaleza tenía en todo el universo un mismo aspecto indistinto, al que llamaron caos, una mole informe y desordenada, no más que un peso inerte, una masa de embriones dispares de cosas mal mezcladas. Dice: nada conservaba su forma y unas cosas obstaculizaban a las otras. Dado que no estaba delimitado la diferencia entre una cosa y otra, se estorbaban entre sí, de manera que no llegaban al ser. Por tanto, el límite, desde esta perspectiva, no es un constreñimiento, sino el don del ser. Es decir, las cosas no fueron hasta que no fueron definidas y separadas. Es decir, las cosas no fueron hasta que no fueron limitadas. Y esa es la idea del cosmos, la idea de algo que es ordenado, que es racional, porque Dios lo hizo como logos, hizo un cosmos ordenado. Y el hombre, que es su imagen y por tanto está dotado de razón, es capaz, por medio del uso de ella, de discernir, de escrutar hasta cierto punto las leyes que rigen ese universo. Además, esta idea de la razón, una de las definiciones más comunes y que a mí más me interesa o más me seduce, quizás por mi formación filológica, es decir, que la razón es la capacidad de decir lo que las cosas son. Y es precioso, porque el acto nominativo, el acto de designar algo, requiere previamente limitarlo, es decir, de acotar la noción, porque de otra manera sería impensable. Por ejemplo, si yo pienso en un mueble, bien, un mueble se diferencia, por ejemplo, de otras cosas que son animadas, y ya lo estamos constriñendo, lo estamos limitando. Pero claro, el mueble son todos aquellos enseres que pertenecen a la casa. Pero dentro de mueble, que es una especie de hiperónimo, pues después tenemos un sillón, que tiene sus características. Y sus características son las que le diferencian a su vez de una silla. Y la silla tiene unas características que le son propias y que le diferencian, por ejemplo, de un taburete. Entonces, en ese acto de ir designando, de ir nombrando, también vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Porque de otra manera, es decir, si nosotros quisiéramos no establecer ningún tipo de límite, el pensamiento y por tanto el lenguaje devendría completamente imposible. Y aquí, y ya voy dándole paso a Chesterton, nos vamos dando cuenta de que si en nombre de la libertad nosotros empezamos a demoler, a socavar los límites, nos damos cuenta que lo que perdemos en el acto es propiamente la libertad. Y dice, por ejemplo, en el capítulo, no el capítulo 4, sino el 3 de Ortodoxia, dice: si uno dibuja una jirafa, lo mejor de las conferencias de Chesterton son las citas de Chesterton, naturalmente. Dice: si uno dibuja una jirafa, tendrá que dibujarla con el cuello largo. Pero si de un modo creativo y osado se considera libre de dibujarla con el cuello corto, descubrirá que no es libre de dibujar una jirafa. En cuanto se entra en el mundo de los hechos, se entra también en el de los límites. Se puede liberar a las cosas de leyes ajenas o externas, pero no de las de su propia naturaleza. Se puede, si se quiere, liberar a un tigre de sus barrotes, pero no de las rayas de su pelaje. Y además, entender el límite como un antónimo, un excluyente de la libertad, también es un contrasentido, porque en el ejercicio de la libertad vamos imponiéndonos límites o vamos renunciando a otras cosas. Es decir, la restricción, la renuncia es una consecuencia inevitable de cualquier elección. Otra cita de Chesterton dice: todos los actos de la voluntad son actos de autolimitación.
Desear la acción es desear la limitación. En ese sentido, todos los actos son actos de sacrificio personal. Cuando uno escoge algo, renuncia a todo lo demás, porque todo acto supone una elección y una exclusión irrevocables. Por ejemplo, dice uno, porque claro, si yo hago una cosa, dejo de hacer otras tantas. Dices, no, pues para tener todas las posibilidades abiertas, lo que voy es a quedarme quietecito, de manera que todo se me quede, ¿no? Y no vaya clausurando ninguna de las posibilidades. Pero en realidad estás excluyendo todas las posibilidades, salvo en este caso la de estarse quietecito. De modo que en realidad estamos condenados a ser libres. Es decir, el destino, aquello a lo que estamos abocados, es precisamente a la libertad. Y esto se relaciona, y ahora sí entro ya en el capítulo que nos ocupa, que es, como os decía, el cuarto, la ética en el país de los elfos, con la doctrina del goce condicional que quizás les suene a ustedes. La idea, dice Chesterton, es una felicidad incomprensible descansa sobre una condición no menos incomprensible. La mejor manera de entenderlo, y retomo algo de lo que ha hablado Enrique en la conferencia anterior, y lo podemos ver claramente con Adán y Eva, ¿no? Están allí, en el paraíso, no tienen más que extender la mano para comer de lo que quieran, salvo de una cosa, están maravillosamente, no hace ni frío ni calor, no llueve de esta manera, nada, todo a pedir de boca. Es un don inigualable. ¿Qué sucede? Que está condicionado. ¿A qué? A una prohibición. Es decir, no coma del árbol que se erige en el centro del jardín, del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, tenemos un veto, una prohibición de la que pende todo el bien, en este caso, de estar en el Edén y de la existencia. Él lo lleva, Chesterton, en este caso, porque en este capítulo también habla mucho, de hecho, gravita en torno a la idea de los cuentos de hadas. Y aquí también podemos verlo. Por ejemplo, en Cenicienta, que es un ejemplo que él mismo pone, por una serie de prodigios se convierte una calabaza en carroza, los lagartos se convierten en lacayos y estás revestida como una princesa y puedes ir al baile, pero hasta las 12 de la noche. O Barba Azul, está casado con un hombre así un poco intimidante, pero que le da una vida de reina y que le deja que haga lo que quiera en la casa, salvo entrar en este gabinete. O incluso en El Rey León, donde le presenta Mufasa a Simba, dice, todo esto es hijo que baña la luz, es nuestro reino, salvo ese lugar de la sombra al que no debes ir, al que por supuesto pues irá. Lo bueno y la novedad que a mí lo que más me interesa de Chesterton es que, como ahora, bueno, como veremos, ya no hace falta que esto no es destripar ninguna historia, porque en efecto normalmente solemos infringir esta prohibición. Pero lo más interesante de Chesterton, y que conecta con lo que decíamos al principio, es allí donde cualquier apologeta puede ver una dificultad, un callejón sin salida, él lo ve como una oportunidad. Y entonces ante esta prohibición, ante este veto, pues él, el tan poco prometeico, tan escasamente moderno, en lugar de responder con rebeldía, responde con agradecimiento, con acatamiento. ¿Por qué? Y lo defiende con lo que quizás, le voy a leer otra pequeña cita, que para mí quizás sea la preferida de ortodoxia, y es bastante decir, desde luego. Dice, ¿por qué? Y explica por qué él lo acepta humildemente, es decir, por qué le parece misterioso, pero no injusto. Es decir, no dice que entienda la naturaleza del veto, pero le parece que es tan prodigioso como ese don que está circunscribiendo. Dice, tenía la impresión de que la existencia era un legado tan excéntrico que no tenía derecho a quejarme de no entender las limitaciones de la visión cuando no entendía la visión que limitaban. El marco no era más extraño que el cuadro. El veto está en su derecho de ser tan descabellado como la visión, tan cegador como el sol, tan esquivo como las aguas y tan fantástico y terrible como los árboles inmensos. Por tanto, este cosmos milagroso que nos ha sido regalado, de algún modo surgió, como habíamos visto en el Génesis o habíamos visto en Ovidio, gracias a la imposición del límite. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo es el límite el que lo preserva. Entonces, fijaros que está en la génesis de todo, pero también en su protección posterior.
Entonces el límite lo crea y el límite lo preserva. ¿Qué pasa? Que claro, la ley en el ejercicio de la libertad, aunque sea en un mal uso de ella, puede ser infringida. Y por lo que sea, como también decíamos antes, es lo más común. Y además no es que sea lo más común, sino que es lo más narrativo. También lo comentaba Enrique a propósito de la viñeta de Mafalda, ¿no? ¿Quieres que alguien haga algo? Pues prohíbeselo. Pues entonces, ¿qué sucede? Pues claro, alargamos el brazo, cogimos de aquel fruto y se acabó lo bueno. O te quedas más allá de las 12 y por arte de magia, pues se revierte todo y el carro vuelve a ser calabaza y tus vestidos vuelven a ser harapos, en definitiva. Porque sea por curiosidad, como puede ser el caso de Pandora o de un niño, o sea por orgullo, como sería más el caso de Adán y Eva o de un adulto, lo cierto es que solemos violar los límites. Y como consecuencia de ellos, ¿qué sucede? Pues que perdemos la gracia y somos expulsados. Ahora bien, a partir de entonces, por tanto, estamos en el exilio. Es decir, estamos de peregrinaje, nos convertimos en homo viator. Y de ahí sospecho que viene el hecho de que la mayoría de los relatos, si no todos, de alguna u otra forma relaten la historia de un camino, de un viaje, que muchas veces, como bien sabe Diego, el protagonista lo emprende un poco a regañadientes, pero que tiene que hacerlo de algún modo. Y además, en todos estos relatos, de una forma más o menos vívida, se va intuyendo que no es un camino cualquiera, sino que en realidad es un camino de reconciliación, de regreso, de vuelta a esa casa del Padre que abandonamos por nuestra mala cabeza. Y además yo creo que es muy hermoso porque esta idea de regreso a la casa del Padre, del reconocimiento de la virtud y de la necesidad de aquellos límites que infringimos, yo creo que también es una idea muy, muy chestertoniana. Así que bueno, de esta manera cierro un poco el círculo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo la verdad es que me siento aquí como el niño pequeño que se queda en el salón escondido para escuchar la conversación de los mayores. Porque hice todo lo posible por colarme en estas jornadas, aprovechando que estaba en Sevilla estos 2 días. O sea, quiero decir que yo he venido aquí a escuchar a Enrique y a José María, y de paso estoy aquí con vosotros. Espero no decepcionar demasiado, porque mi relación con Chesterton es la de un absoluto admirador. Yo le tengo devoción a Chesterton, devoción. Yo me arrodillo con Chesterton. Yo estoy con Borges, ¿no? Dice que cada página es una delicia, ¿no? Y yo tengo un póker de ases en mi vida que me ayudan, y me han ayudado mucho y me siguen ayudando en mi vida, en mi fe, que son Chesterton, Tolkien, Lewis y el cardenal Newman. Y desde estos 4 pilares, desde estas 4 patas, digamos, puedo decir que está sentada buena parte de mi fe, de mi forma de pensar y de mi forma de ser. Entonces, para mí, la palabra, solamente escuchar Chesterton ya me da alegría, me da escalofrío, no sé. Y además es que es tan gracioso. ¿Habéis tenido la oportunidad? Si no habéis tenido oportunidad de leer a Chesterton, por favor, empezad ahora, qué envidia me dais. Alguna vez me preguntan y me dicen, ¿por dónde empiezo por Chesterton? Y digo, no tengo ni idea, pero si quieres por dónde empecé yo empecé por los artículos. Y empecé por un artículo rarísimo que empezaba hablando de las aldabas para llamar a la puerta y acababa hablando de unas cosas tan espirituales. Digo, ¿qué tío? ¿Cómo ha llegado de una cosa a otra? Bueno, este es Chesterton. Respecto a la ética en el país de los elfos, en el país de los duendes, este 4º capítulo de Ortodoxa, lo tenéis separado, está publicado en Rialp, porque es tan chulo que lo puedes tener como un librito. Claro, a mí me emociona esto especialmente porque ya sabéis, si me conocéis un poco mi trabajo, sabéis que yo me dedico a intentar aportar esperanza por medio de la narrativa, ¿no? Porque no hay nada más profundamente humano que contar historias.
nos explicamos por historias, nos entendemos por historias. Los hombres de las cavernas se reunían en la cueva, encendían un fuego y decían, ¿eso qué es fuego? Ten cuidado que quema, porque lo acababan de descubrir, ¿no? Y entonces había un tío que pintaba un bisonte en la pared y se ponía a contar historias, ¿no? ¿Somos el único ser del mundo? Bueno, esto lo dije una vez y me dijo un señor, no, hay una ballena que también cuenta historias. Bueno, puede ser, yo no conozco a esa ballena. También me parezco a la ballena, como también me parezco a Chesterton, en que estoy gordo, pero poco más, quiero decir, pero no sé, y que cuento historias, ¿no? Pero somos el único ser del mundo que cuenta historias de la creación. A un niño lo primero que le vas a tener que hacer es alimentarle, después darle calor, protegerle, y lo tercero que te va a pedir es cuéntame un cuento. Tenemos una necesidad de historias, porque nos comprendemos con historias. Nos comprendemos. Si yo te pregunto qué tal te ha ido, me vas a contar una historia. Si te pregunto cualquier cosa, me vas a contar una historia. Somos todos creadores de historias. Y dentro de las historias, la humanidad tiene un tesoro particular, que son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son ¿cómo te diría yo? La obra magna, como diría Tolkien, de la narración de la humanidad. ¿Por qué? Porque son cuentos que nadie sabe quién ha creado. Sabéis que los hermanos Grimm, ¿no? Ha citado La Cenicienta, has citado también Barba Azul y has citado El Rey León. Es curioso, porque de estos tres, los únicos que conocemos el autor es del Rey León. Los otros dos no sabemos los autores. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los hermanos Grimm, o lo que hizo Pegó, o lo que hizo Giambattista Basile en Italia, etcétera, fue recopilar cuentos. Son cuentos que han existido siempre. Las primeras versiones de La Cenicienta son egipcias, de 5.000 años, o no sé cuantísimos años antes de Cristo. Y tú lees la versión egipcia de La Cenicienta y es clavada prácticamente a la que nos han traído a los hermanos Grimm. En los cuentos de hadas tenemos... si las historias nos sirven para explicarnos a nosotros mismos, para comprender el mundo, en los cuentos de hadas nos permite hacerlo de una manera muchísimo más profunda y muchísimo más especial. Por eso a mí me llama la atención cuando Chesterton habla de la ética en el país de las hadas, la ética del país de los duendes, de los elfos, Elfland se refiere aquí, ¿no? Tolkien hablará de esto, del reino peligroso, dirá, es el reino de la fantasía. ¿Por qué ¿Qué quiere explicar, digamos así? ¿Qué tienen los cuentos de hadas de particular? Pues mira, que en los cuentos de hadas, nosotros aquí vivimos rodeados de un montón de realidades que son invisibles. Dice un autor que se llama Fabrice Haddad, muchos lo conoceréis, que dice que nadie es capaz de imaginarse lo que hay encima de la cabeza de una señora de la limpieza, hablando de esa eterna guerra entre el bien y el mal, los demonios, las tentaciones, el bien, San Jorge, ¿no? El dragón. No somos capaces de ver lo que puede haber encima de la cabeza de una señora de la limpieza. Aquí estamos rodeados de millones de cosas reales pero invisibles. Tus complejos, tus tentaciones, tus problemas, tus angustias, tus preocupaciones, son reales pero son invisibles. ¿Verdad? No. ¿Dónde está la gracia del chiste? La gracia del chiste, bueno, preparaos porque he venido, como quiero imitar a Chesterton, quiero hacer una paradoja, ¿vale? A ver si me sale. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una cosa que nos va a explicar un discípulo de Chesterton, que se convirtió en gran parte gracias a Chesterton, que se llama C.S. Lewis. Dice, él crea Narnia, ¿no? ¿Cómo se entra en Narnia? Por un armario, ¿verdad? Preparaos que viene la paradoja, ¿eh? Cuando cruzas el armario de Narnia, esas realidades que son invisibles, de repente cobran forma. La tentación tiene forma de orco. El mal tiene forma de dragón. El bien tiene forma de hada. El mal tiene forma de bruja. Lo que tú no sabes ver en tu vida diaria, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos los ojos necesarios para verlo, una vez que has cruzado el armario, lo ves, lo tocas, es real. Este es el poder de los cuentos de hadas. ¿Por qué digo la paradoja? Porque en una sociedad que está saliendo del armario, ¿qué tenemos que hacer? Meternos en el armario. Porque solamente si nos metemos en el armario comprenderemos realmente quiénes somos. He aquí el poder de los cuentos de hadas.
Este es el poder de los cuentos de hadas, donde las realidades invisibles tienen forma. ¿Y qué más hace el cuento de hadas? Pues como dirá el propio Chesterton, ante una señora que le había dicho que los cuentos de hadas daban miedo y que no había que contar cuentos de hadas a los niños porque le daban miedo al niño, él le contesta y le dice: los cuentos de hadas no dan miedo al niño, los cuentos no dan miedo al niño, dice, porque el miedo vive dentro del niño desde que nació. El niño tiene miedo a todo, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a la tía de Murcia, esa que te va a dar un beso. Un beso así con los dientes, le da mucho miedo al niño, ¿no? Le da mucho miedo. Al niño le da miedo todo. Dice, lo que hace el cuento de hadas no es dar miedo al niño, sino que le da una forma de vencer al miedo. El cuento de hadas no te da miedo al dragón, no hace que tengas miedo al dragón, sino que te da un San Jorge capaz de vencer al dragón. Esta es la ética de los cuentos de hadas, del país de los elfos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Hansel y Gretel, por citar uno, no provoca que el niño tenga miedo a la bruja, lo que hace es que enseña al niño cómo vencer a la bruja. Si tú te fijas, todos los cuentos de hadas van a girar alrededor de un pecado. Hansel y Gretel gira alrededor de la gula. Ellos tienen, los niños, ¿no?, que sabéis que se comen la casita de chocolate sin pedir permiso, es la gula. ¿A quién encuentran dentro de la casita de chocolate? ¿A quién se enfrentan? A la gula. Hansel y Gretel tienen gula, pero se enfrentan a la gula. ¿Por qué sabemos qué es la gula? Porque se los quiere comer a ellos. Entonces, cuando vencen a la bruja, están venciendo su problema de gula. ¿Entendéis? Esto es un cuento de hadas. Pero para que aprendamos lo importante que es vencer la gula, tenemos que meter un susto al chico con la gula. Tenemos que decir, ¡la bruja! ¡Eh! ¿No? Si quitamos eso, no estamos dando la clave correcta de lo que sería un cuento de hadas. Fijaos que todos los cuentos son así. Blancanieves vendrá de la vanidad, Cenicienta vendrá por la envidia. Generalmente te están reflejando una realidad que es profundamente tuya y que es profundamente mía, pero te están enseñando cómo vencer eso. Y te están enseñando cómo vencer eso desde un punto de vista narrativo que es maravilloso, que lo que pretende es crear el asombro. Chesterton, cuando habla del país de los elfos, del país de los duendes, lo primero que va a decir es que te va a poner en relación con el asombro, que te asombres. Lo he dicho Enrique, perdón, citando a Chesterton. Oye, qué molesto es esta cosa, que piensan que vamos a salvar el mundo, ¿verdad? El mundo se va a salvar por unir el tape al... Yo soy aragonés, lo lograré arrancar. A mí que me gusta beber a gollete directamente, lo paso fatal. No sé qué estaba diciendo, me ha distraído el nuevo orden mundial y ya se me ha olvidado. El asombro. Lo decía Enrique, ¿no? Decía, a universo regalado no le mires el diente. Por eso en este capítulo habla de una cosa maravillosa que habla de Robinson Crusoe, otro de mis grandes fetiches, y dice, propondría un ejercicio que viene muy bien para los momentos de bajón o para los momentos que estás mal. Dice, tienes que ver cada una de las cosas que tienes como si las hubieras recuperado de un naufragio, ¿no? Sabéis que Robinson, lo más divertido de Robinson es todo lo que recupera del barco que ha naufragado, cuando consigue traer todas las cosas. También lo cita Chesterton, dice, tienes que mirar este boli, pues si lo miras como si fuera una cosa que es el único lápiz que has conseguido recuperar del naufragio, me callo, tranquilo, que has conseguido recuperar del naufragio, lo valorarás muchísimo más, te resultará asombroso, ¿no? No pasa nada, no os preocupéis. Que estoy muy pegado. Que están muy pegados. Sí, puede ser. Así mejor. Desde el asombro, ¿no? Decíamos. Es un modo de ver la vida. O ves la vida desde el asombro, es decir, con la ética del país de los elfos, o ves la vida desde una pretendida dominio de lo que hay ahí, que sería el cientificismo. ¿Tú cómo entiendes al hombre? Es profundamente actual, Chesterton. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre, el ser humano, ¿qué tiene? ¿Un problema psicológico? ¿Tiene un problema antropológico? ¿Tiene un problema moral? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Quién da la respuesta al problema del hombre? Bueno, pues hay formas de verlo, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Podemos aproximarnos desde un punto de vista más cientificista, que es el que tenemos ahora, una sociedad que está profundamente psiquiatrizada, ¿no? Que todo
lo lleva al trauma en una sociedad en la que nadie tiene la culpa de nada porque pagamos, ¿no? Pagamos al psicólogo para que le eche la culpa al otro, ¿no? Le eche la culpa al padre, le eche la culpa a la madre, le eche la culpa a todo esto. Es una forma de verlo. Ante eso, Chesterton dirá en este capítulo, hablando de estos científicos, dice, los científicos, no dice, hablando de la psicología, no, hablando de los científicos, dice, los científicos han confundido sus mentes hasta el punto de imaginar una conexión lógica necesaria entre la manzana que cae del árbol y el hecho de que llegue al suelo. Hablan como si hubieran encontrado no solo un maravilloso tipo de hechos, sino también la verdad que los relaciona. Es decir, el por qué cae la manzana del árbol en este caso, ¿no? Y entonces también los científicos hablan con una pretendida ilusión de saber, ¿tú por qué sufres? Yo te voy a explicar por qué sufres. Y entonces te van a dar una explicación científica. ¿Es esa la única explicación? ¿O hay una explicación de estos agentes invisibles que tú aquí no puedes ver, pero que te hacen la guerra? ¿Me explico? ¿Cómo descubriremos esos agentes invisibles que te hacen la guerra? Entrando en el armario, no saliendo de él, entrando en el armario. Tenemos que entrar en el armario para ver al dragón en toda su dimensión, para ver cómo nos hace daño el dragón, para ver cómo podemos vencer al dragón, cómo se vence al dragón. Y en los cuentos de hadas y en los grandes relatos en general, nos van a enseñar cómo se vence al dragón, cómo se vence a la bruja, cómo se vence a los orcos, cómo se vence. Pero lo que no vamos a poder hacer, lo nunca, si convertimos al dragón en bueno, a la bruja en maravillosa, al vampiro en simpático y al zombi en un tipo elegante, que es lo que tenemos en los últimos 20 años de narrativa actual. Jamás lo podremos vencer. ¿Qué podremos hacer? Comprenderemos sus traumas, nos justificarán por qué el vampiro es malo. Ya sabéis lo del vampiro, yo es que siempre me meto con el vampiro. El vampiro era un ser asqueroso, terrible y repugnante, ¿no? Que te chupaba la sangre y te convertía en un no muerto para siempre. ¿El vampiro qué es? Pues el novio ideal para tu hija, para tu nieta, te lo digo ya. O sea, el vampiro, vamos, es guapo, es simpático, es sexy, es hasta casto, si me apuras. Al vampiro ahora le da la luz del sol y brilla, ¿verdad? Ahora brilla. Dice, ay, no me mires, soy un monstruo, porque brilla. Monstruo, te vas a enterar, ¿no? Nunca entenderemos cómo poder vencer al dragón si nos hacemos amigos del dragón. Y si nos hacemos amigos del dragón, el dragón acabará llevándonos a su guarida y haciéndonos daño. Dice otra cita de Chesterton de un artículo que se llama El ángel rojo. Dice, en las 4 esquinas de la cama de un niño aguardan Perseo y Rolando, Sigfrido y San Jorge. Si tú le robas esa guardia de héroes, no lo estás haciendo más racional, solamente le estás dejando que luche contra sus demonios él solo. Él solo. En las 4 esquinas de la cama de un niño habitan héroes mitológicos, ¿verdad? Sigfrido, Rolando, Perseo. Vamos a hacer a este chico más racional. Vamos a quitarle esa fantasía. Esa era una obsesión comunista. Los comunistas siempre quitaban la fantasía, quitaban la mitología y contaban cuentos aburridísimos sobre proletarios que sembraban millones de hectáreas para servir bien al Comintern, ¿no? Odiaban la fantasía. ¿Por qué? ¿Por qué odiaban la fantasía? Odiaban la ficción. El realismo, era todo el realismo. Nosotros no lo odiamos. Si tú le quitas a un niño esa guardia de héroes, dice, no le estás haciendo más racional, solamente estás dejando que luche contra sus demonios él solo. Nos jugamos mucho en el país de las hadas. Nos jugamos mucho en el país de los duendes. Nos jugamos mucho. Y te juegas mucho de la educación de tus hijos, te juegas mucho de la educación de tus nietos. ¿Por qué? Porque dentro del país de las hadas habita lo que decía Tolkien, un eco del Evangelio. Los cuentos de hadas contienen un eco del Evangelio en el mundo real, dijo Tolkien. ¿Dónde está ese eco del Evangelio en el mundo real? Primero, que los cuentos de hadas, la mayoría de ellos te vas a encontrar, bueno, pues lo famoso, ¿no? De Blancanieves y la manzana, ¿no? Esta historia que tú crees que Eva, lo que ha contado ahora José María, el fruto que tú piensas que comió Eva es una manzana, pero nunca lo dice la Biblia así, ¿verdad?
Dice el fruto. ¿Por qué pensamos que es una manzana? ¿Por qué en nuestra imaginación está la manzana? Porque estamos invadidos por Blancanieves, ¿verdad? Porque está contando la misma historia. La historia de la prohibición, la historia de eso que no puedes tocar, la rosa de la bestia que no puede tocar la bella, porque si la toca, ¿verdad? Está hablando de esa historia. Llevamos hablando de esa historia muchísimo tiempo. Pero a partir de ahí, lo que nos puede llevar al asombro es entender que esa limitación es lo esencial de toda narración, porque no hay un solo héroe, digamos bien escrito, que no tenga una herida que le limita, desde Aquiles hasta hoy. ¿Cuál es la marca del héroe? Su limitación. ¿Por qué Aquiles tiene una herida? ¿Por qué? ¿Sabéis la historia de Aquiles, verdad? ¿Por qué Aquiles tiene el talón tan débil? Pues porque su madre, bueno, sabéis que Aquiles tiene todas las marcas del héroe. Es el hijo de un dios y de un mortal, en este caso de una diosa, una ninfa del agua, y de un mortal. Y entonces la madre lo lleva a bañar a la laguna Estigia, porque las aguas de la laguna Estigia, que rodea el Hades, otorgan invulnerabilidad e inmortalidad al que lo haga. Pero la madre, que se llama Tetis, hace una cosa sorprendente. En vez de lanzar al niño al agua y que flote y tal, sabéis que los bebés tienen un instinto de nadar, ¿no? No intenten hacer esto en casa, ¿vale? Pero si lo lanzas a una piscina, el niño nadará. Más aún si es el hijo de una ninfa del agua, que se supone que tiene poder sobre el agua. Pero Tetis hace una cosa sorprendente, lo coge, lo sujeta y entonces lo baña, ¿no? Y el agua toca todo el cuerpo de Aquiles, excepto por el lugar donde le ha cogido su madre, que es el talón, ¿no? Por eso queda completamente invulnerable, excepto por el talón, que queda débil. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo suelta? Es una ninfa del agua, podía haber hecho sube y hubiera subido, baja hubiera bajado. ¿Por qué lo sujeta? Esta explicación nos la dará Dante muchos años después. Dante nos dirá que en esa parte del infierno, ¿quién vive? ¿Quién vivía ahogándose perpetuamente en la laguna Estigia? Pues dice que ahí vivían los coléricos, los violentos, los que habían sido condenados al infierno por cólera, por violencia total. Interesante que Tetis no quiere que a su hijo lo arrebate la violencia, porque tú imagínate un tío todopoderoso y lleno de cólera y de violencia. ¿Quién sería ese? El peor dictador, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la característica del héroe? Pues ha creado un héroe que no se va a dejar llevar por la cólera y por la violencia, porque siempre, siempre, siempre va a tener un punto débil. El punto débil, tu punto débil, el punto débil del héroe, las rodillas de Rafa Nadal, la cicatriz de Harry Potter, la aleta de Nemo, la pierna que le falta a Hippo, el TDAH de Percy Jackson, la kriptonita de Superman, ¿no? Tu cruz. Tu cruz. Ya no sonríes tanto. Con Superman te hacía gracia, ahora ya, ¿verdad? Pues es que tienes la marca del héroe. Tenemos la marca del héroe. Tenemos nuestra limitación, nuestro dolor, nuestra pena, nuestra cruz, Pero esta cruz, si logramos entender la narrativa, si logramos entender lo que es un cuento de hadas, descubriremos que es por esa cruz por donde nos tiene cogido nuestra madre la Iglesia, por donde te tiene cogido Dios, por donde no te puedes soltar. Es probablemente por esa herida que tú tienes que tú estás hoy aquí y no estás por ahí, tomando cañas, ¿verdad? Porque sientes un anhelo por entender, por saber y tal, esta herida que nos hace. Bueno, pues esta marca, esta limitación que es característica del héroe, que es característica porque los héroes y los cuentos de hadas no están poblados, no son una galería de santos. Hansel y Gretel tienen un montón de problemas, ¿no? Todo el mundo, no son una galería de santos, pero son muy reales, se parecen a ti y a mí. Yo te invito, no sé si lo has leído, pero que releas este capítulo, si no lo has hecho, y que te dejes invadir de los cuentos de hadas y que luches mucho
contra la concepción esta de que los buenos son malos, que los malos son buenos, sobre todo en lo que toca a la educación de los más pequeños, no les liemos. Y sobre todo a que confíes en lo que decía lo último, ¿no? Lo último, que es lo más importante. Dice, decía Tolkien, Tolkien, qué susto me pego tú. Oh, segundo aviso, ya voy. Por Dios, me iba a matar a disgustos. Decía Chesterton que él entendía que el mundo era milagroso, ¿no? Porque digamos que en el mundo hay magia, ¿no? Y él entendía que todo es asombroso, que todo es magia. Pero que llegó un momento que llegó a entender una cosa mayor, que no es que hubiese magia, sino que había un mago. Había un mago que es el que producía esa magia. Que en la historia, en este cuento de hadas, tú eres el protagonista, está muy bien, y como protagonista tienes una herida, que está muy bien, pero lo más importante de eso es que tienes un autor. Me ha encantado que el autor apareciese en el tercer acto, no lo sabía. Tienes un autor, y es un autor que se hace personaje. Y eso es lo más maravilloso, porque cuando ve el desbarajuste que se ha liado por amar a su creación y darle la libertad, la opción que tiene es convertirse en personaje, bajar y arreglar el entuerto, haciéndose el mismo pecado por nosotros. Muy bien, pues nada más. Ojalá podamos quedar invadidos de esta ética del país de las hadas. Muchas gracias. Puedes preguntar, sí. Una pregunta. Esta preocupación de abuela, tengo una nieta que me habla continuamente de los descendientes. ¿Saben quiénes son? Sí. Entonces, yo siento mal rollo cuando me hablan de ellos, porque son los hijos de los malos. De los malos, que de repente son buenos, pero también hay cruces. Y entonces yo pienso que tienen un cacao entre el bien y el mal. Me da pánico oírla, porque es que... Y además es que están totalmente sumergidos, todas las de los descendientes, todas las... Me parece bien que estés horrorizada, porque es para estarlo, claro. Y llevan un cacao tremendo, claro. Yo lo digo muchas veces. Si tú llevas a tu hija o a tu nieta, ¿no?, a ver Maléfica, Cruella, que es la historia de Cruella de Vil, ahí vas a ver cómo los dálmatas, que son unas criaturas sedientas de sangre con unos colmillos horribles y tal, asesinan a la madre de Cruella salvajemente, ¿no? Si luego tú vas a casa y en Disney Plus le pones 101 dálmatas y salen Pongo y Perdita, tu nieta va a decir, pero ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pero, o sea, ¿los dálmatas qué son? ¿Son estos dos tan majos o son unas bestias sedientas de sangre? Llevan un cacao tremendo. Tú haz la prueba, tú dile, y entonces apareció una bruja, y probablemente te preguntará, ¿pero una bruja buena o mala? Sí, claro. Porque ya no se da por hecho que la bruja es mala. Sí, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De bruja buena? ¿Hay brujas buenas? ¿De qué es así todo el tiempo? No, claro. Pero eso se entiende en el país de las hadas. El cientificismo de corte muy psicológico positivo te va a decir que sí, que pobrecita, hombre, que tenía un trauma, que no sé, ¿entiendes? Son cosas que se pueden entender cuando uno tiene, yo qué sé, 20 años, pero cuando tienes 10, ¿no? Es más difícil de entender. Cuando tienes 10 necesitas tener muy bien establecido dónde está el bien y dónde está el mal, según tu criterio como padre o según tu criterio como abuelo. Pero no dejes que te establezca otro el bien y el mal. ¿Cómo educar un dragón? ¿Cómo? ¿Cómo educar un dragón? Empezamos con el dragón, claro. Pero piensa, de 20 años, vete a una librería, busca libros para chavales. Todos los que no vas a encontrar que estén protagonizados por monstruos son los míos. Los únicos que no vas a encontrar. Pero los demás están todos, pues que si la bruja, que si no sé qué, porque es así. Y es una realidad. Eso enlaza con lo de desmitificar también. El afán de desmitificar también los héroes de la historia. Está unido, porque tú empiezas cambiando los cuentos y acabas legitimado para cambiar la historia.
Te van a poder cambiar la historia de España, te van a poder cambiar la historia de América. Ya has visto series como los Bridgerton y tal, que la reina de Inglaterra es africana, porque tú empiezas cambiando los cuentos y tienes permiso para cambiar la historia. Y entonces, claro, cuando te cambian la historia... Entonces que hay una clara intencionalidad de cambiarnos. Sí. Y esa clara intencionalidad, ¿quién la está manejando? Pues esa es la pregunta del millón. A mí me hace gracia que en todas las jornadas hay alguien que pregunta eso, ¿no? Tú eres el tío que va de jornada en jornada a preguntar eso, ¿no? Bueno, pues, a ver, yo creo que está la respuesta fácil y la difícil, ¿no? La respuesta fácil es, pues, todos aquellos que consideran que la moral judeocatólica es lo peor. Y entonces, ¿quién considera que la moral judeocatólica es lo peor? Pues los enemigos de la Iglesia, que están ahí a cascoporro y que tienen muchos nombres, ¿no? A partir de ahí, pues, están en muchos estratos, ¿verdad? De poder, de no poder, en la sombra, no en la sombra, ¿verdad? Hay muchos enemigos, pero en general, la respuesta fácil, digamos, ¿no? Y es que todos aquellos que consideran que la moral es lo peor. Está claro. Una pregunta nada más. Creo que puedo unir las cosas que me habéis dicho los dos. Porque, Eso espero. claro, como explicaba José María, el limitar o el límite define al ser. Y tú dices que precisamente el héroe tiene siempre un punto de limitación, un talón de Aquiles, ¿no? Pues ahí veo que ese talón de Aquiles que tenemos todos es lo que nos define, entonces, de alguna forma, que nos da el perfil, ¿no? Como pasa en las pinturas, que hace falta sombras para que el cuadro sea... ¿No? ¿O no? Es lo que lo ha dicho José María muy bien, es lo que te lanza al camino. Es lo que te hace salir o retornar, digamos, ¿no? A la casa del Padre. Es lo que te hace comprender que tú no eres el autor. Porque si tú fueras el autor, te hubieras escrito de manera diferente, te hubieras quitado el defecto. Entonces, como no puedes quitarte el defecto porque descubres que no eres el autor, por tanto descubres que hay otro, entonces nace la pregunta, ¿y quién es? Y como buen huérfano, porque todos los héroes también son huérfanos, aparentemente huérfanos, sales en busca del Padre, sales en busca de las respuestas. Este es un esquema súper básico de historia, pero que lo llevamos contando 5.000 años. Llevamos 5.000 años contando la misma historia. Pero lo que te hace, no tanto que te defina, yo no sé, yo no estoy de acuerdo que te defina tu sombra o tu herida o tu cicatriz. A mí me gusta más llamarlo cicatriz que herida, porque herida suena siempre como algo que todavía está sangrando, y cicatriz ya es algo que está curado, está cicatrizado, aunque te pueda doler de vez en cuando, aunque se te infecte, ¿no? Pero eso es lo que te va a hacer salir, eso es lo que hace salir al héroe, ¿no? Buscar eso. Yo creo iría más por ahí, a mi modo de ver. Más cosas, si hay tiempo. Yo quería preguntarte, porque mucha gente bien intencionada, pero yo creo que un poco desorientada, abogan por cuentos que son de inteligencia emocional o que tratan con las emociones directamente, nombrándolas por su nombre, aislándolas para que el niño aprenda a identificar cuáles son esos movimientos del alma que le poseen. Pero es un poco torpe, ¿no? Porque en realidad el método para hacerlo es por medio de la narración. Es decir, que tú lo analizas y le dices a qué corresponde cada cosa, como si fuera una alegoría, no va a ser más efectivo para el niño, sino que tiene que ser vehiculado por medio de la narrativa, ¿no? Sí, porque es cómo entendemos las cosas. O sea, muchas veces, este realismo a mí me preocupa, porque este realismo realmente no... Aparte, primero, esto es como las películas actuales de Disney, que son aburridísimas. ¿Os habéis dado cuenta? No es que sean malvadas solamente, es que son malas. Es como Los Anillos de Poder. Es que es mala la serie, mira que es mala, ¿eh? ¿Por qué? Porque se pasa... imagínate el ejemplo, cuando Hitler llega al poder, lo primero que pone es a Goebbels en el Ministerio de Propaganda. Lo primero que hace Goebbels, la primera medida que toma, es montar una flota de 1.200 cines itinerantes que llegan hasta el último rincón de Alemania, ¿no? Claro, ahora todos llevamos un cine en el bolsillo, yo qué sé, llevamos el móvil, pero en aquella época montar un cine, fijaos lo que era, tener un proyector, las telas, no sé qué.
Las primeras, el Tercer Reich, sabéis que unieron todas las productoras en una, ¿no? En los 10 años que duró el gobierno de Hitler, se estrenaron más de 1.200 películas. Quiero decir que cada alemán, cada viernes, tenía entre 3 y 4 estrenos para elegir. Os estáis dando cuenta de la cantidad. Y los hacía solamente una productora, la misma, bajo las órdenes de Goebbels. ¿Y qué películas hacían? Hacían musicales, hacían comedias, hacían de ciencia ficción. La primera película antisemita es Robert und Bertram. Es una comedia musical. ¿De qué va? Pues va de dos pícaros que salen de la cárcel y entonces se ponen a hacer aventuras por Alemania hasta que llegan a una taberna donde hay una aria guapísima y maravillosa que está siendo utilizada y esclavizada por un malvado judío, ¿no? Que le hace sufrir mucho y que además la pretende porque la quiere violar y tal. Entonces la película va de cómo estos dos pícaros le hacen la vida imposible al judío, ¿no? Entonces es una película de risa de ver cómo le fastidian. De Robert und Bertram, que es una comedia, al judío Schuss o el judío eterno, que ya son películas abiertamente antisemitas, pasan 6 o 7 años. Al principio yo te estoy contando una historia muy divertida porque te estoy metiendo una idea en la cabeza, pero cuando ya te tengo asentado, te cuento la verdad. Empieza la propaganda de verdad. La propaganda. Y la propaganda, por definición, es más aburrida que una comedia musical, ¿sí o no? Por eso las películas de Disney, Frozen te está contando la misma historia, te está contando la historia de una chica que sale del armario, pero te lo está contando muy bien. Ahora luego te están contando esta última, hemos hablado en el coche, ¿cómo se llama? Esta de Pixar última, que ya aparece la primera pareja gay, adolescente, ¿cómo se llama? ¿Eh? No. No me acuerdo, esta última... Perdonadme que tengo la memoria, ya estoy un poco cansado, pero hace poco salió una película que ya parecía... hay un camino desde que te lo plantean hasta tal. Entonces, cuando ya las cosas tienen que ser realistas, es que es propaganda. Piénsalo. Propaganda. Bueno, siendo propaganda antes. Lo que pasa. Es propaganda explícita. O sea, siempre es propaganda, claro. Pero por lo menos antes te insinúan, no sé qué. Es ya cuando ya tengo a la población, digamos, cuando tengo a la gente ya convencida, entonces es cuando te doy doctrinas. Es que no es propaganda, es adoctrinamiento. Y entonces el adoctrinamiento siempre es más aburrido. A mí me parece mucho más interesante a la hora de aprender. Yo creo que siempre hemos aprendido por metáforas. Jesucristo, los temas más difíciles los cuenta por medio de parábolas. Hay un concepto que dice, no, las parábolas son para los niños. De eso nada, vete a un niño a decir que venda sus bienes. Vende tus bienes y dale dinero a los pobres. Eso no es para niños, ¿eh? Eso lo está explicando a mayores. Y como es muy difícil de entender, te cuenta un cuento del tesoro escondido. ¿No? Lo más difícil de entender, lo que mejor funciona es la parábola, la metáfora, la alegoría, lo que sea, llámalo como quieras, porque aquí los que somos tolkienianos nos pegamos de puñetazos entre la metáfora y la alegoría, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Eso es lo que yo... También, ¿no? Parece que utiliza mucho la parábola. Siempre. Chesterton es un fanático de la ficción. Valora muchísimo la ficción. Es antirrealista, digamos. Como es antipuritano, es antirrealista. O sea, para él una figura esencial es el Quijote. Es un tipo que utiliza armas del pasado para combatir los errores del presente, ¿no? O sea, para él el Quijote es un tipo, ¿no? Es la imagen de caballero total, de cristiano total, si quieres, ¿no? De todo total. Pero claro, es una enorme metáfora, es una enorme alegoría, llámalo como quieras. Como diría yo.